Hola a todos, bienvenidos. En este episodio voy a presentar Jenny Palacio, Karen Bermúdez y Valentina Mejía. Vamos a hablar sobre las comunidades de práctica y su papel dentro de las escuelas. Yo me enfocaré en explicar qué son, cuáles son sus objetivos y qué logros han alcanzado, especialmente en relación con la mediación pedagógica, la coherencia curricular y la profesionalización docente. En los últimos años, las comunidades de práctica se han convertido en una herramienta esencial para fortalecer la colaboración entre docentes y transformar las prácticas educativas desde adentro. El concepto de comunidad de práctica fue propuesto por Etienne Wenger y Jean Lave en la década de 1990. Se refiere a un grupo de personas que comparten una preocupación o una pasión o un interés común y que aprenden a hacerlo mejor a través de la interacción continua. En el contexto escolar, una comunidad de práctica está formada por docentes que colaboran para reflexionar sobre su labor, compartir experiencias, materiales, estrategias y sobre todo generar conocimiento colectivo. No se trata solo de reunirse, sino de aprender juntos mediante la práctica compartida. Es decir, digamos, la idea clave no es una reunión formal, sino un proceso vivo de un aprendizaje colaborativo. Es decir, un ejemplo claro es un grupo de maestros que cada semana analiza cómo mejorar la enseñanza de lectura en primaria. Los objetivos de una comunidad de práctica en la escuela son múltiples. En primer lugar, busca fortalecer la reflexión pedagógica, es decir, que los docentes piensen críticamente sobre su forma de enseñar. En segundo lugar, promueve la innovación educativa, ya que permite compartir metodologías, recursos y experiencias exitosas entre colegas. En tercer lugar, contribuye a crear una cultura de colaboración, rompiendo con el aislamiento docente que muchas veces caracteriza al trabajo escolar. Finalmente, uno de sus objetivos más importantes es alinear las prácticas pedagógicas con los objetivos curriculares. Esto así garantizando coherencia entre lo que se enseña, cómo se enseña y lo que se evalúa. Entre los logros más destacados de las comunidades de práctica está la mejora en la calidad educativa, gracias al aprendizaje entre pares y la circulación de saberes. Pues también se ha visto un aumento entre la motivación y el compromiso docente, porque los profesores sienten que su voz cuenta y que su experiencia tiene valor para el grupo. Además, se fortalece la coherencia curricular, ya que los docentes construyen una visión compartida de los contenidos, los métodos y los criterios de evaluación. Esto evita contradicciones entre grados o asignaturas y crea un proceso educativo más articulado. Otro aspecto esencial es la mediación pedagógica, entendida como la capacidad de los docentes para guiar, acompañar o incluso facilitar el aprendizaje de manera reflexiva. Entonces, las comunidades de práctica favorecen esta mediación porque permiten que los maestros intercambien estrategias de acompañamiento, ajusten sus métodos según las necesidades de los estudiantes y desarrollen una mirada más crítica y empática sobre su rol. Todo esto se traduce en profesionalización docente, ya que el maestro no solo aplica métodos, sino que los analiza, los transforma y, por último, los adapta, convirtiéndose en un verdadero investigador de su propia práctica. Para concluir, las comunidades de práctica en las escuelas no solo fortalecen el trabajo en equipo, sino que transforman la cultura educativa a través de la mediación pedagógica, la coherencia curricular, la profesionalización docente y contribuyen a formar escuelas más reflexivas, colaborativas y coherentes con las necesidades del siglo XXI. Ahora pasamos con mi compañera Valentina Mejía. Actualmente ha surgido la pregunta de qué es realmente la inteligencia. Usualmente creemos que una persona que saca buenas notas en el colegio o es buena para memorizar es una persona inteligente. Esto es lo que toda la vida nos ha hecho creer el sistema académico y la sociedad. Pero realmente la inteligencia es mucho más que eso. En esta parte vamos a hablar de las teorías actuales sobre la inteligencia, incluyendo los modelos clásicos. El primer modelo es el modelo de factor G, de Charles Sperman.
Sperman nos dice que la inteligencia es un factor mental general único, llamado factor G, que influye en el rendimiento en una amplia variedad de tareas cognitivas, además de factores específicos. Estos serían el factor S, para habilidades particulares. Por ejemplo, una persona que es buena resolviendo rompecabezas, esto sería una habilidad específica, o sea, factor S. También podría ser buena comprendiendo ideas complejas o aprendiendo nuevas habilidades debido a su nivel de inteligencia general. Este sería el factor G. Luego tenemos modelos multifactoriales de Thurston y Cattell, donde ellos nos proponen que la inteligencia no es un factor único, sino un conjunto de aptitudes y capacidades independientes. Estas pueden ser verbales, espaciales, fluidas, numéricas y cristalizadas. Por ejemplo, una persona puede ser muy buena en razonamiento lógico, pero no tanto en lenguaje, y eso no significa que sea menos inteligente. Luego tenemos los modelos no factoriales, donde se destaca la interacción entre lo cognitivo, lo emocional y lo social. Esto nos lo explica Daniel Goleman con su teoría de la inteligencia emocional, donde reconoce la capacidad de manejar las emociones, empatizar y relacionarse bien con los otros. También tenemos a Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples. Esta actualmente es muy popular en los salones de clase, porque le permite a los docentes entender que los estudiantes aprenden de una manera diferente y esto los motiva a crear actividades más inclusivas. Gardner nos dice que hay 8 tipos de inteligencia. Entre estas está la lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista y por último la existencial. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante se expresa mejor bailando. Acá el estudiante está usando su inteligencia solo que de otra manera. Esto es muy común verlo en los colegios cuando los estudiantes apenas se están conociendo a ellos mismos y ellos, algunos, tienen más afinidad por materias como el deporte, el arte, la danza, el canto, pero para materias que son más de razonamiento se sienten menos cómodos. Esto es porque su inteligencia se está expresando de maneras diferentes. El hecho de comprender diversos tipos de inteligencia nos ayuda a valorar la diversidad en el aula y diseñar estrategias que incluyan a todos los estudiantes. Pero bueno, ustedes están preguntando ustedes estarán preguntando cómo los docentes pueden compartir todo este conocimiento y aplicarlo de manera real. Pues aquí es donde entran las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica son de suma importancia para compartir los saberes aprendidos. Por ejemplo, cuando los profesores se reúnen a compartir estrategias para enseñar inglés o cualquier otra materia, ellos deben de tener en cuenta a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Esto lo pueden hacer por medio de juegos, música, dramatizaciones o análisis cultural. Al integrar las comunidades de práctica con las teorías de las inteligencias, se podrían intercambiar estrategias que reconocen distintas formas de aprender. Se fomentaría la creatividad pedagógica y la inclusión, y los docentes dejarían de enseñar para todos igual y enseñarían según las fortalezas de los estudiantes. Esas comunidades de práctica pueden ser de mucha utilidad para los docentes más veteranos, que a veces tienden a enseñar cierto tema de una manera muy general, y con estas comunidades de práctica pueden aprender estrategias para aquellos estudiantes que aprenden de manera diferente. Esto nos lleva al ejemplo de que si en una comunidad de práctica un profesor comparte cómo usa la música para enseñar vocabulario, otro profe puede adaptarlo y utilizarlo en estudiantes con inteligencia musical. Así la práctica se transforma y se expande. El hecho de colaborar permite que los docentes creen entornos inclusivos y diversos, donde entienden que educar no es solo transmitir conocimiento, sino también
comprender que cada mente aprende de manera diferente. Muy bien. Dentro de los casos y prácticas que evidencian la colaboración entre educadores y las diversas inteligencias, tenemos que en los últimos años diferentes experiencias educativas alrededor del mundo han demostrado que esa colaboración puede transformar profundamente la educación. Los casos que vamos a ver a continuación demuestran que cuando los educadores se unen, reflexionan y comparten estrategias dentro de las comunidades de práctica, se genera un impacto real en la inclusión, la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, en Colombia se llevó a cabo una experiencia con estudiantes de quinto grado que aplicó la teoría de las inteligencias múltiples a través de centros de interés. Entonces, los docentes diseñaron actividades adaptadas a las habilidades e intereses de cada estudiante. Así permitieron que cada uno aprendiera desde sus fortalezas. Los resultados, los estudiantes no solo mejoraron en sus competencias académicas, sino que también aumentaron su motivación y participación en clase. En otra experiencia rural, en la escuela Nicolás Esguerra de Ibagué, se buscó identificar las inteligencias predominantes en el aula y fortalecer la autorregulación del aprendizaje. Entonces los docentes descubrieron que las inteligencias ecológica e interpersonal eran las más destacadas y a partir de eso crearon estrategias pedagógicas innovadoras que mejoraron tanto el rendimiento académico como el trabajo colaborativo entre sus estudiantes. Ya en otro ámbito como el internacional, un caso que ocurrió en Bélgica, donde docentes, especialistas y familias formaron comunidades de práctica para apoyar estudiantes con discapacidad intelectual dentro de aulas regulares. Dentro de esas reuniones, que eran periódicamente, se permitió diseñar adaptaciones curriculares y metodologías diferenciadas. Y pues los resultados fueron evidentes, los estudiantes recibieron apoyos más coherentes, de acuerdo a sus capacidades, los docentes aprendieron de manera colectiva y se fortaleció el sentido de comunidad educativa. Algo similar sucedió en Alemania con el proyecto Stop Bullying, una iniciativa teatral que reunió a jóvenes con y sin necesidades educativas especiales. Y a través del arte dramático, los estudiantes desarrollaron competencias sociales, emocionales y comunicativas y demostraron que la educación inclusiva también puede ser creativa y emocionalmente significativa. Otro ejemplo proviene de Portugal, donde se aplicó la teoría de Gardner en clases de historia. Los profesores utilizaron distintas metodologías según las inteligencias predominantes de sus estudiantes, por ejemplo, la música, el movimiento, las imágenes o la narración. Dentro del resultado es que hubo un aumento en el interés de comprensión de los contenidos, confirmando que aprender desde las propias capacidades potencia la autonomía y el compromiso con el aprendizaje. En Colombia se ha explorado cómo las comunidades de práctica fortalecen la identidad profesional docente. Entonces, en estudios como el de la Universidad Pontificia o la Javeriana muestran que cuando los maestros participan en espacios colaborativos, ellos amplían sus repertorios pedagógicos, mejoran la reflexión crítica y se apropian de innovaciones que benefician directamente a sus estudiantes. Asimismo, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ha evidenciado que incluso en entornos virtuales, que son los más complejos, las inteligencias múltiples pueden potenciarse cuando se diseñan actividades variadas y contextualizadas. De todos estos casos surgen algunos elementos comunes: la colaboración entre educadores, el reconocimiento de la diversidad cognitiva y emocional y la adaptación de las metodologías a los contextos y características del estudiantado.
Las comunidades de práctica no solo promueven el intercambio de experiencias, sino que construyen conocimiento colectivo, que es verdaderamente pues, lo más importante. También ayudan a fortalecer la identidad docente y fomentan una educación verdaderamente inclusiva. En conclusión de todo este podcast, las comunidades de práctica y la teoría de las inteligencias múltiples no son conceptos abstractos. De hecho, son muy reales, son herramientas poderosas para transformar